Seguimos festejando nuestra noche de Halloween y para esta noche te traigo la propuesta más linda y es una de mis favoritas para decorar esta hermosa mesa dulce. Te traigo estos divertidos y terroríficos K-Pops que seguramente a todos los más chicos de la casa les va a encantar. Mi nombre es Leonardo Espinosa y te dejo ahora sí con todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estos divertidos personajes. Antes de continuar con el armado de nuestros K-Pops, no te olvides de suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho y de activar la campanita para que no te olvides nada de esta maratón de Halloween que estamos haciendo para decorar una mesa dulce bien bonita. Vamos a comenzar primero para hacer la trufa, que es el corazón de nuestros K-Pops. Para esto yo tengo por acá un bizcocho que tiene aproximadamente unos 400 gramos que vamos a triturar y lo vamos a mezclar con chocolate blanco y con dulce de leche con el cual vamos a fundir y humectar toda nuestra miga. Sí es importante que a nuestro bizcocho nosotros lo dejemos secar a temperatura ambiente descubierto por lo menos 24 a 48 horas mejor para que nos permita mucho más rallarlo. Me voy a colocar unos guantes ahora. Y vamos a empezar a triturar todo nuestro bizcocho. Retiramos. Como ven ya está mucho más firme y entonces ahora empezamos de a poco a ir rallándolo. Si quieren, para hacer más cómodo, lo pueden romper a la mitad. Vean, este es un bizcocho marmolado, es uno de mis favoritos, pero lo pueden hacer con cualquier receta que ustedes tengan de bizcocho. Mientras voy continuando rallando, voy a calentar mi chocolate. Simplemente lo llevamos al microondas por unos 30 segundos hasta que se funda por completo. Una vez entonces que ya tengo mi miga, voy a mirar el chocolate. Todavía le falta un poco más. Voy a ir derritiéndolo por completo. Una vez que ya tenemos entonces nuestro chocolate fundido por completo, mezclamos y ya el calor residual me lo funde absolutamente. Tengan cuidado cuando lo disuelven, nada más de no pasarse de temperatura para no quemar el chocolate. Lo que voy a hacer es agregar chocolate. Y el dulce de leche. Ahora sí, acá vamos a amasar hasta obtener una miga bien compacta. Si bien en el recetario ustedes van a encontrar una proporción de cantidad de ingredientes, eso va también a depender de la humedad que haya, de la humedad de su bizcocho, pero lo importante es que sepan de que ustedes tienen que agregar cantidad de chocolate y dulce de leche hasta que les quede una miga que no se les pegue en las manos ni en el bowl.
Una vez que tengan una masa como esta, ya es momento entonces de armar nuestras bolitas, y para esto vamos a utilizar una balanza porque necesitamos que tengan todos el mismo peso. ¿Cuánto peso van a tener nuestros K-Pops? Entre 18 y 20 gramos es lo ideal, lo que yo considero que es un bocado. Vean que este K-Pops, que es como una especie de chupetín, nosotros lo tenemos que comer casi en un bocado. Entonces, vamos a hacer una trufa de unos 18-20 gramos aproximadamente. Una vez que nosotros ya armamos todas nuestras trufas, vamos a empezar a darle forma. Vamos a presionar muy bien y formar bolitas. Así nos tiene que quedar, bien lisas, sin ninguna grieta por los lados. A medida que voy haciendo entonces las trufas, yo voy a tomar un molde, que en este caso es un molde de esferas, para hacer esferas de chocolate, pero a mí me va a servir para colocarlas acá y que no se me deforme la base ni que me quede plana. Vamos a continuar entonces ahora dándole forma a todas nuestras trufas hasta completar. Terminamos ya de dar forma a nuestras trufas de bizcocho y ya estamos listos para comenzar con el ensamble del palito. Pero antes voy a limpiar mi mesada y disolver un poco más de chocolate para poder pegarlos. Una vez que ya tenemos todo limpio y ordenado, vamos a continuar con el armado de nuestros K-Pops. Voy a usar 2 de cada una de mis esferas, voy a hacer 4 en total. Y lo que vamos a hacer es darle forma primero a nuestras calabazas. Vamos a tomar nuestra trufa con la mano. Voy a tomar con un palito de brochette y voy a marcar desde el centro hacia abajo, como marcando los gajos que tiene una calabaza. Una vez que los marcamos, lo vamos a hacer bien pronunciados, porque si no, el chocolate luego no copia bien la forma y nos queda igual. Así les tiene que quedar. Y lo voy a colocar dado vuelta. Vamos a tomar otra y marcamos. Una vez que lo tenemos,
lo colocamos siempre boca abajo en nuestro molde. Lo coloco boca abajo porque yo el palillo lo voy a pinchar y me va a quedar entonces la parte más plana hacia arriba. Entonces me da lugar a mí a poder poner el cabito. Vamos a continuar ahora sí por colocar nuestros palitos de chupetines o de K-Pops. Estos los compran en cualquier tienda de repostería y los vamos a pegar con un poco de chocolate blanco fundido. Mojo el palito y pincho. Una vez que nosotros ya fijamos nuestro palito, tenemos que dejar que el chocolate se enfríe por completo. Puede tardar de 2 a 5 minutos aproximadamente. Es el momento donde vamos a empezar a fundir nuestro chocolate. Por este lado yo tengo chocolate que están teñidos. Lo vamos a teñir siempre con colorante liposoluble. Siempre revisen eso, que sea colorante soluble en grasa. Y tengo por acá naranja, que va a ser para mi calabaza. Y tengo blanco para hacer las momias. Si ustedes no consiguen colorante liposoluble blanco, pueden utilizar también el dióxido de titanio grado alimenticio. Lo que voy a hacer es llevarlo al microondas en lapsos de 15 a 20 segundos hasta que se fundan por completo. Una vez que ya tenemos fundido por completo nuestro chocolate, nos tiene que quedar así. Esta es la consistencia que nosotros buscamos, que nos quede bien fluido. Vamos a empezar a bañar a nuestros K-Pops. Uno de nuestros K-Pops lo vamos a sumergir. Y luego lo levanto. Haciendo este golpecito como que hago escurrirlo bien. Apenas toque, vuelvo a bañar. Y dejo secar. ¿Sobre qué los voy a dejar secar? Tengo una base de telgopor donde los voy a pinchar. Para nuestras calabazas vamos a hacer exactamente lo mismo. Sumergimos. Hacemos escurrir. Y estas no las voy a bañar 2 veces porque si no voy a perder toda la textura que yo le hice. A los anteriores los baño 2 veces para que me queden bien blancos y no se trasluzca el color de la trufa. Una vez que ya tenemos entonces todos nuestros K-Pops bañados, lo que es muy importante es dejarlo enfriar siempre a temperatura ambiente. Si nosotros lo llevamos al refrigerador, lo más probable es que el cambio brusco de temperatura haga que nuestro chocolate se agriete porque se expande o se contrae la trufa. Entonces, así los vamos a dejar a que tome temperatura ambiente y empezar con la decoración de nuestros K-Pops. Ahora que nuestros K-Pops ya tomaron temperatura perfecta, es momento de continuar con la decoración de nuestras momias. Y para eso yo tengo por acá el mismo chocolate que utilicé para bañarlos. Ya está un poco más espeso. Lo voy a mezclar y lo voy a colocar en una manga pastelera.
Vamos a cerrar nuestra manga. Voy a cortar un pico fino. No quiero que sea muy grueso. Le doy un poquito de calor con mi mano. Y ahora sobre nuestro K-Pops vamos a hacer estas liñitas que van a simular la venda de nuestra momia. Lo que vamos a hacer es colocarlo en esta posición y vamos a empezar a hacer nuestras vendas. Algunas las pueden cruzar. Y ahí les tiene que quedar. Yo lo que estoy haciendo es dejando siempre un espacio para colocar los ojitos. Mientras vamos esperando que nuestro chocolate vuelva a tomar temperatura, por este lado tengo chocolate plástico, que lo van a preparar mezclando 2 partes de chocolate blanco con una parte de glucosa, lo van a calentar y lo van a mezclar no más de 22 vueltas para que no se les corte la preparación y lo van a teñir de colorante negro. No es necesario que sea liposoluble porque la glucosa lo acepta muy bien al color. Lo que vamos a hacer ahora es formar los ojos y la boca de nuestros personajes. Voy a tomar una pequeña porción, estiro, como formando un pequeño rollito. Y de acá entonces ahora puedo cortar para hacer los ojos. Con el cúter cortamos una pequeña bolita. Cortamos otro, tratando de que sean siempre del mismo tamaño y con nuestra palma le damos la forma. Tomamos y lo pegamos. Y así entonces nos queda nuestra momia tan linda para decorar. Para nuestras calabazas, además de hacerle los ojos, tenemos que hacerle la boca. Y es muy parecido. Vamos a cortar 2 tamaños un poco mayor. Y estiramos. Formando como si fuese un bigotito que con la ayuda de alguna esteca le damos la curva. Buscamos el lado más lindo hacia adelante. Ubicamos la boquita. Y los ojos. Pero no está completo. A nuestra calabaza todavía le falta el cabito, que lo hacemos con un poco más de chocolate plástico. Estiro, corto la mitad.
Le damos alguna pequeña vuelta de tuerca, siempre le damos un poquito de movimiento y esto lo pegamos encima. Acomodamos ligeramente y ya tenemos listo nuestros K-Pops de momias y calabaza. Lo que voy a hacer es tomar este, que es donde tengo todos, y los vamos a ir presentando acá también. ¿Qué me falta para darle el detalle final a nuestros K-Pops? Yo tengo por acá unos hilos, que estos son de alpillera. Atamos algunos. Y para las calabazas los colocamos muy fácil. Los inclinamos para abajo. Y ahí ya tenemos entonces para la momia. Yo tengo por acá gasa que teñí directamente con un poco de alcohol y colorante vegetal, que la voy a cortar con la tijera. Y con esto le hacemos como si fuese una bufanda. Y ahí lo atamos. Y de esta forma terminamos ya nuestros K-Pops. No te olvides de regalarme un like si te gustó el video y dejarme en los comentarios si te animas a poner en práctica esta divertida propuesta para nuestra noche de Halloween. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.